resolver. Mira, un tema que es imposible nosotros no tocarlo de entrada, que es el problema del discurso del presidente. El próximo lunes, que es día de fiesta, sí, día feriado, como está establecido. Miren, ¿y el próximo lunes estamos a cuánto? Estamos 27. A 27 de febrero. 27 de febrero. 27 de febrero. Una gran fecha para la República Dominicana. Habíamos dicho de nuestro primo, Ramón Matías Mella Castillo, que cumple hoy, murió a los 48 años. Murió extremadamente joven, como decía Rubén, que casi todos esos héroes de esa época fallecieron en edad muy joven. Se integraron a la lucha social muy jóvenes también. Entonces, miren, yo voy a hacer más o menos una introducción del tema, después tocaremos algunas cosas. Por ejemplo, el discurso del 27 de febrero del 2022 del presidente Danilo Medina estuvo matizado por un conjunto de temas. De Danilo Medina. De Luis Abinader. Sí. De Luis Abinader. A uno se le cruzan los cables. Eso igual que cuando cambian de fecha, que tú le pones del año. Miren, en el discurso del pasado 27 de febrero del 2022, Luis Abinader tocó 23 temas. 23 temas. Déjame decirlo rápidamente, para más o menos casi 2 docenas de temas. Sí. La pandemia y el sistema de salud, la inflación y los planes sociales a la población, el sector turístico y el turismo, centro de convenciones internacionales, un centro de convenciones que se va a hacer donde estaban los terrenos que se le dieron a Miguel Vargas, donde estaba el agua y luz. Agua y luz. Sí. El caso de la ley de cine y su desarrollo, los parques industriales y la zona franca, el sector agropecuario, las obras de construcción del gobierno, la energía eléctrica, el sistema de agua potable, el sistema educativo y plantas físicas, el sistema educativo superior y los centros de la UAS, los proyectos de vivienda, el Ministerio de la Juventud y los proyectos en esa dirección, la mujer y su protección, los beneficios de la Fuerza Armada y la Policía Nacional, la justicia y su independencia, los proyectos de ley y los fideicomisos, las relaciones internacionales y los acuerdos, la diáspora dominicana y los beneficios del gobierno, el caso de Haití y la responsabilidad internacional, los criterios del presidente y las opiniones adversas, la construcción de un futuro dominicano y su inicio. Miren. ¿Y cuál de esas cumplió, Yo no creo que cumpliera una. Eso ahora vamos para allá. El presidente del Senado, que es la asamblea entre las dos cámaras, diputados y senadores, y quien la preside es el presidente del Senado. En la presentación duró 12 minutos. El presidente, el discurso completo duró 1 hora y 54 minutos. ¿Qué ocurre? Quiero destacar algunos elementos. ¿Cómo cuáles? En el orden siguiente. Por ejemplo, aquí hemos tenido 3 periodos de gobiernos constitucionales. El periodo del 1844 a 1900, que fue donde comenzó, por ejemplo, después de la independencia, en el 1844, fue que se eligió el primer presidente constitucional. Correcto. Del 1844 al 1900, hubieron 27 presidentes constitucionales y un presidente provisional en ese periodo. En la segunda etapa de gobierno, del periodo de 1900 al 2000, presidente constitucional hubieron 23. Y presidente provisional hubieron 8. En un periodo más corto hubieron más presidentes provisionales como resultado de eso. Y en el periodo 2000 a 2024, que es en este caso, han habido 6 presidentes. ¿Qué ocurre? En la vida constitucional del país han habido 56 presidentes constitucionales y hemos tenido 6 presidentes provisionales en la vida constitucional del país. Estado. Eso significa muy buen cálculo, muy buena orientación. Que hay varios elementos. Hay otro elemento que quisiera tocar antes de que ustedes entren, y yo le puedo emitir algunos juicios, es el problema de la característica que tiene la rendición de cuentas de los presidentes el 27 de febrero. Hay muchas divisiones de opiniones con relación a eso. Y hay a veces
situaciones que no corresponden con la descripción del tema. Por ejemplo, es la rendición de cuentas del presidente ante la nación. Y a veces eso se convierte en un centro de ofertas y respuestas de proyectos que de una u otra forma van a ocurrir en el futuro. Porque cuando tú rindes cuenta de lo que tú has hecho, no de lo que va a hacer. Correcto, correcto. Entonces, esa es la parte, pero eso la podemos ver Sí, más porque adelante. lo toman es como una tribuna política, de proyección política, de crecimiento político, y no un informe de lo pasado, que es lo correcto, el informe de lo pasado, eso es rendir cuenta. Eso es lo que han hecho todos los presidentes. Todos Sí. hacen lo mismo. Sí. Entonces, Pero digo, en el discurso pasado del señor presidente de la República no rindió ni una cuenta, ni una cuenta. En todo lo que dijo no rindió cuenta, sino hizo campaña política para futuro. Entonces, eso ha ocurrido, como dice Rubén, eso ha sido una secuencia continua. Por ejemplo, durante el gobierno de Balaguer, inclusive la característica y el comportamiento de los presidentes ha ido variando. Por ejemplo, los gobiernos de Balaguer, el 27 de febrero y el 16 de agosto eran fechas que se producían cambios obligatorios. Eso, la gente esperaba Esos cambios. los decretos de cambio y de movimiento de gente de una posición a otra. En los gobiernos del PRD, en los primeros, hubieron algunas particularidades que se asemejaban a la política de Balaguer en lo que se refiere al posicionamiento de los funcionarios en los diferentes puestos. Pero en los gobiernos de Leonel las cosas fueron cambiando y mucho cuando Danilo llegó al poder se frizaban los funcionarios. Los frizaban ahí, duraban prácticamente una eternidad. Una eternidad. Y hay otra parte que yo quiero también destacar. Los presidentes, se ha dicho hasta la saciedad, que el país camina como piensa el presidente. Y eso ha sido una axioma internacional generalizada. Si el presidente va en una dirección, el país va en esa misma dirección. Pero, digo esto, sí. Sí, pero yo digo, ¿por qué no cambian los funcionarios? Porque por los compromisos políticos que hay y que tienen su origen en el apoyo a la campaña, los aportes económicos, fundamentalmente eso. Sí. O sea, que si un funcionario que ha dado que sé yo cuántos millones para la campaña política, Es difícil que lo cambie. ese no lo pueden cambiar. Al menos el único fue a Macarrulla, pero porque estuvo vinculado a un hecho ahí. Que ya no soportaba más. Sí, mucho bochornoso, pero la mayoría tienen que ver con eso. Mira, yo decía entonces, en el problema de la forma y la conducta, ¿qué ocurre? Cada presidente tiene una mística en el problema del virtuario. No sé si ustedes han notado, por ejemplo, durante Balaguer y los otros periodos de gobierno diferentes, hasta Danilo, todos los funcionarios y el tren gubernamental estaba siempre vestido con sacos, chaquetas. Y la característica de este presidente y de todos sus funcionarios es vestir de blanco con chacabana. Lo que fabrican chacabana han hecho negocio en este sentido. Entonces, esas son de las cosas, de las curiosidades que se dan en el ámbito social y político de la República Dominicana. Está interesante, está buscado todos los detallitos. Es como decir, el mono es, aunque lo metan de seda. Eso dice. Y hay otro elemento que uno quiere destacar, que es el problema de que, por ejemplo, la mayoría de los funcionarios de decisión, porque hay funcionarios que son de segunda y hasta funcionaritos. que son, pero hay ministerios, los ministerios principales están en manos de personas que no son adeptos, militantes de primera línea del Partido Revolucionario Moderno, Sí. en sentido general. Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Comercio, el Salud Pública y así sucesivamente, que no son gente que están en esos ministerios principales, SENASA, que no son ministerios que por ejemplo, los otros gobiernos, esos ministerios estuvieron bajo la jurisdicción de gente militante de primera línea del partido. El control político de los mismos. Sí, pero el asunto es que... ¿Cuál es el asunto? Es un asunto de intereses también. Por ejemplo, todos los funcionarios aquí son empresarios que chocan precisamente, hay una lucha de intereses, un choque de intereses ahí, por ejemplo, de salud pública.
la salud pública y la salud privada. O sea, este es un empresario de la salud. de Rivera, la salud de privada, la salud privada, de las clínicas, de la gente que usted va, de la farmacéutica. usted se enferma, usted va ahí y a usted le cobran $1 millón de pesos fácil. O sea, si tienen que internarlo y tienen que hacerle una operación, le buscan cualquier manera. Mientras que la salud pública es la función del Estado, que el Estado tiene que garantizar por ley, por la Constitución, o sea, una ley constitucional, garantizar la salud de la población. Sin embargo, esto se ha privatizado, está todo privatizado, o sea, usted ve que son todos funcionarios, son industriales. El de salud pública, el de turismo, por ejemplo, que es miembro de la gente de los Vicini, o sea, todo el mundo sabe que es un Vicini. Entonces hay una lucha ahí de intereses y los trabajos que hacen es para beneficiar a esa clase. Entonces así no... Pero hay una parte que tú señalas, tú sacas a relucir un elemento importante. Por ejemplo, el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura es uno de los principales productores de plátano. Importador. Importador y exportador. Entonces de ese ahí tipo. está. Entonces tú buscas cada una de las ramas, porque aquí siempre se ha dicho, por ejemplo, en el caso del transporte, que no pueden nombrar un transportista porque eso choca con los intereses. Pero ahí está, en el Intran, ¿quién está? Bueno, ahí están todos. Sí. Pero yo lo que te digo que esto ha sido No, los ministerios no han sido un problema simplemente de intereses, sino de mercado. Mira, todos esos ministerios fueron comprados, porque parece que el PRM lo tenía en una vitrina. Si ganaba, mira, yo te vendo el ministerio, y todo el mundo compró esos ministerios con mucho dinero en la campaña y los recibió después de la toma de posesión. Eso fue lo que pasó. Entonces ahí no se pueden ¿Mover? Pues yo te digo, el otro elemento que también hay que destacar, a la luz de este discurso que viene el presidente, la gente tiene expectativa en que se van a producir cambios. Yo personalmente no tengo ninguna expectativa. No sé si ustedes vieron en las redes sociales una relación de funcionarios, de nombramiento de nuevos funcionarios y sustitución del funcionario, que fue una broma de las redes sociales. Sí. Un decreto con todo lo de la ley, que sé yo cuánto, haciendo los cambios correspondientes de funcionarios. Y eso, eso pasó. Sí, pero dame buscarte. Pues Sí, a mí alguien me dijo eso. Y sí. No, eso no crea eso. No, eso fue una bola de humo que tiraron. Sí, no, lo que pasa es un curioso pensador. Entonces, como curioso y pensador, lo que hizo fue que dijo cosas como si fuera un previsor. ¿Cómo que le llaman eso? Pero eso, toda vez que esa política se aplicó durante el gobierno de Balaguer, de nombrar una gente, anunciarlo para que no lo nombrara cuando estaba... Déjame leerlo porque es curioso esto. El decreto 511-2023. Andrés Bautista, designado ministro de Interior y Policía en sustitución de Jesús Vázquez Martínez, quien queda designado ministro de Vivienda y Edificaciones. Julio César Valentín, designado ministro de Trabajo en sustitución de Luis Miguel Decán, quien queda designado embajador en México. David Collado, quien queda designado embajador en Estados Unidos. Carlos Fernández Onofre, designado como ministro de Defensa en sustitución de Carlos Díaz Morfa, quien pasa a la honorosa condición de retiro y designado como asesor de política de seguridad ciudadana del Poder Ejecutivo. Jorge Adamés Zorrillo, su amigo, designado ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en sustitución de Miguel Seara, quien queda designado ministro de la Presidencia, en sustitución de Joel Santos, quien queda designado ministro de Turismo. José Felipe Laluz Núñez, designado viceministro de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Interior y Policía, en sustitución de Jesús María Félix, quien queda designado director nacional de Estadística. El vicealmirante Luis Rafael Ballester queda designado viceministro de Asuntos Costeros y Navales del Ministerio de Defensa, en sustitución del vicealmirante Ramón Gustavo Estance, quien pasa a la honorable condición de retiro, designado presidente de la DNCD, en sustitución del vicealmirante Luis Cabrera Ulloa, quien queda designado agregado militar de la República Dominicana en la Junta Interamericana de Defensa. El general Ramón Samuel Ascona queda ascendido a mayor general y designado director general
de la Policía Nacional en sustitución del mayor general Eduardo Alberto Ortega, quien queda designado director del Departamento Nacional de Investigaciones en sustitución del licenciado Luis Soto, quien queda designado director general de Migración. General piloto Francisco Miguel Coromina Sánchez, Fuerza Aérea de la República Dominicana, asciende a mayor general y designado inspector general de las Fuerzas Armadas. El general de brigada Fernando Arturo Pérez Jiménez, ascendido al rango de mayor general, Ejército de la República Dominicana y designado director de inteligencia J2 del Ministerio de Defensa. Ese fue el famoso decreto que publicaron. Pero eso fue no es real, eso es una bola de humo. Una bola de humo, porque aparte de eso siempre se ha dicho, y eso lo manejaron mucho, principalmente los reformistas, cuando iban a nombrar un funcionario, antes de que saliera el decreto, entonces colaban la información. Colaban la información para que los medios y entonces prácticamente lo eliminaran y no lo pusieran. Inclusive aquí ocurrió, yo creo que fue en el gobierno de Hipólito, un caso que se dio, y estaban esperando el decreto y lo dejaron después como al mes o a las 2 veces, pusieron a esa misma persona en el puesto. Y aquí ha habido muchos casos en el problema de las decisiones presidenciales. Lo que nunca se ha visto, una actitud de los presidentes, es mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Bueno. Y siempre su medida, porque eso está combinado con el Congreso, que siempre ha hecho leyes para los intereses de los grupos. Y yo siempre he dicho, los diputados y senadores, y alcaldes y regidores tienen sus razones. ¿En qué sentido? En que esos pueblos dominicanos, esos ciudadanos de a pie, vuelven y votan por ese tipo de basura y la llevan al Congreso por una promesa de que le van a dar algo, por un traguito de ron, por un picapollo, por diferentes cositas que al final de cuentas, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, eso se compra en esa posición. A partir de la aprobación de la nueva ley electoral, que se aprobó, los gastos de campaña, dice que un diputado puede gastar 30 millones. ¿Cuánto gana un diputado durante los 4 años? No más de 6 millones, 6 millones y algo. 175.000 sí. Es el sueldo. Incluyendo todas, no llega a 7 millones, ¿no? Sí. Con la dádiva, con las ayudas, con todo ese tipo de cosas. No tuviera que gastar nada, no tuviera que gastar combustible, jabón para bañarse. Ni tuviera familia, exacto. Entonces uno se pregunta, ¿cómo un gasto de campaña lo pueden llevar eso? Inclusive lo que dicen en la nueva ley establece que si tú, por ejemplo, tienes capacidad de gastar 30 millones y gastas 35, te ponen una multa por el dinero que tú gastas en excedente, como dicho, no por los 35, sino por los 5 millones que tú gastaste. Pero 30 millones es demasiado dinero para una diputación. Pero un regidor, 20 millones. Fíjese, yo quisiera que nosotros viéramos. Pero no, yo no he leído la nueva ley, pero lo dice la nueva ley. Sí, la nueva ley. No, pero... Que eso fue uno de la lucha que se libró internamente. Sí, pero espérate. De acuerdo a lo que ustedes están diciendo es que los narcos quieren lavar su dinero a través de la nueva ley electoral. Y los riferos. Sí, los riferos. Sí. Quieren lavar todo su que dinero. Tiene actividad delictiva, generando... Quiere lavar el dinero con la inversión política y van a llevar su candidato porque pueden gastar 30 millones. Entonces la pregunta es, ¿no es rentable el negocio de ser diputado y ser senador entonces? No. Porque tú vas a invertir más de lo que vas a sacar. Exacto, no es rentable. Pero ellos van a hacer negocio, todo el mundo sabe eso. Sí. Ellos no son legisladores, sino comerciantes disfrazados de legisladores. Ajá. Que es lo mismo que se llama estafadores del Estado Dominicano. Pero por eso que tú ves, por ejemplo, para ponerte el caso de los regidores, que te aprueban una planta de gas, no importa que se oponga la comunidad, que se oponga... Sí. ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, en esa zona de ahí, de la parte de la casa, que es una planta de gas, que al padre Nino, porque se puso ahí, hasta lo tuvieron a matar en un momento determinado? Sí. Aquí en la circunvalación, en la Estrella Salalá, una planta ahí que la comunidad se puso, tumbaron la malla, la verja que tenían ahí de zinc, cosas, pero la instalaron. Aquí en Nivaje también instalaron, porque inclusive hay muchas decisiones que van de la mano
de ellos recuperar lo que invirtieron en términos de campaña. Claro. Porque eso es, a una gente le dan 500 pesos, para ponerte un número, pero esos 500 pesos cuando se multiplica en 10 o en 20 para atrás, para ellos lograrlo a través de toda una serie de mecanismos. Hay muchísimas leyes que ellos construyen en el Congreso, que al final de cuentas esas leyes, al final de cuentas, lo que benefician a esos grupos Ahora yo digo, mafiosos. ¿para qué nos sirve a nosotros ese Congreso? Si esas leyes, como quiera, se hace lo que el presidente dice, porque eso ahí no se discute nada. Si son Quien tiene leyes, la cúpula de los partidos, al sí, final de ahí cuentas. tienen ellos barrilito, cofrecito, tienen seguro internacional, tienen pensión, tienen seguridad, tienen secretaria, tienen oficina, tienen dieta para las secciones, o sea, una serie de, y miles de privilegios más. Sí, pero mire el número, 30 millones dividido entre 48 meses, que duran 4 años, sí. sale a 625,000 pesos mensual. Ajá. 625,000 pesos mensual cuando ellos ganan 200 y pico y con el barrilito le llega como a 400. 175. 175 Sí, gana. es lo que gana. Sí. Un diputado gana 175,000 pesos. 175 es el sueldo base. Aparte de que ellos tienen el barrilito que llegan a 200 y pico, 300 y algo, Sí. pero nunca llegan a 625,000 pesos Entonces, mensual. No. Entonces, No, porque además de eso, que entonces si ellos gastan eso, la vida en el Congreso sería un sacrificio porque tendrían que coger más mínimo chele. Ahora que yo entiendo, Hay que llamarle honorable. Porque ahora que yo entiendo, Hay que llamarle honorable. No, sí. es honorable, sí, ¿no? ahora que yo entiendo, Sí. No se pueden estar sin traje, ahí son gente muy formales, muy decentes. Sí. muy- ahora que yo ¿Qué es lo entiendo, que usted entiende? la senadora de la Jabón, que en un momento dijo, Sonia Mateo. Sonia Mateo, que Sí. dijo que lo que ella ganaba no le daba ni para comprar una botellita de Pero agua. es verdad, es verdad. Sí. Ella tuvo razón. y- Porque era que lo debía en la deuda de la campaña Y la, que y la- hizo. y la diputada de aquí, de Santiago, Soraya Suárez, Sí. que dijo que lo que ella ganaba no le permitía ni siquiera comprar las ropas adecuadas que tienen que utilizarlo y que eso no le alcanzaba hay que para comprar nada. ropa y- Eso no le alcanzaba para nada, pero esa es la realidad Ahora, que tenemos aquí. yo lo que quiero que nosotros veamos el discurso, la promesa del presidente y cuáles cosas se han cumplido. Porque, por ejemplo, él garantizaba que la seguridad ciudadana se iba a poner en primer orden. Hay que ver si ha mejorado en ese sentido. Por eso yo quiero, por ejemplo, no quise entrar en detalle con relación a Ajá. todo ese tipo de cosas, porque el próximo sábado tenemos que hacer una comparación de lo que él dice hoy, que terminó, porque él debe rendir cuenta de todo eso que él dijo, de esas 23 temas. Que él se refirió. Entonces ahora el 27, el lunes próximo, él tiene que rendir cuenta de qué se hizo y qué no se hizo. Entonces, ya el próximo sábado nosotros ¿Y tendremos... quién le dijo a usted que yo tengo que hacer eso? Yo el próximo lunes lo que voy a hacer es promover mi candidatura presidencial ofreciendo más cosas y diciendo más cosas y esa vaina ya a mí se me olvidó. ¿Quién le dijo a usted que yo voy a hablar de eso? Usted no tiene que trazarme línea a mí. Yo voy a hablar de mi plan político el próximo lunes, demostrándole al pueblo que voy a hacer muchas cosas para que vote por mí en el próximo año. Eso es lo que yo voy a hacer. Mire, cerrando este tema, que ya vamos a ver un video sobre el problema un videito corto, sobre el problema de lo que significa el 27 de febrero lo que debe significar el 27 de febrero para los dominicanos. Adelante, señor director. Conoce la historia de la independencia de la República Dominicana. La República Dominicana declaró su independencia de la dominación haitiana el 27 de febrero de 1844 y se constituyó como un estado independiente. Dominación haitiana. La parte española de la isla fue invadida por la naciente República de Haití por razones de tipo económicas, sociales y políticas.
siendo la de mayor importancia la preservación de su propia independencia frente a un vecino que mantenía el sistema esclavista y que por sus propios intereses era un potencial enemigo de la recién creada República Negra, en la que había sido abolida la esclavitud. La invasión se produce casi sin ninguna oposición militar, dada la diferencia numérica de ambos lados. La parte este o española tenía una población inferior al pueblo haitiano de la época, además de la desorganización y miseria producto de la guerra de la Reconquista en la parte española. Por otra parte, España estaba en franca decadencia, enfrentando los movimientos independentistas en el territorio continental y había perdido el interés por esta posesión cuyas minas de oro ya estaban agotadas. La ocupación haitiana de la parte oriental de la isla duró 22 años. Esta ocupación, que pretendía anexar el territorio oriental a Haití, produjo inmediatamente un gran malestar y repulsa en los habitantes españoles, dado sus irreconciliables diferencias de idioma, cultura, religión y su organización política, pero sobre todo por su conexión diferente del derecho de propiedad de la tierra. El movimiento separatista, la ocupación generó resistencia, desobediencia civil e incluso algunas conspiraciones que fueron develadas y hechos prisioneros o condenados a muerte en un régimen que presentaba cada día más el oprobio natural de una dominación extranjera. En 1838, después de regresar de estudiar en Europa y convencido por los vientos del liberalismo que azotaban el viejo continente, Juan Pablo Duarte funda la organización secreta La Trinitaria, cuya meta fue la creación de una patria independentista de toda dominación extranjera. La Trinitaria creció rápidamente dentro de la juventud y se extendió a las principales ciudades del país, producto del trabajo tesonero y también como resultado de una sociedad artística llamada filantrópica que por medio de las obras de teatro iba llevando el mensaje independentista. Cuando el presidente Boyer es derrocado por el movimiento revolucionario haitiano, se presentan coyunturas que precipitaron los acontecimientos en la parte oriental de la isla, firmemente decidida a terminar con el yugo opresor. En ese momento existían 4 movimientos separatistas: el movimiento independentista encabezado por Juan Pablo Duarte, movimiento pro-español, del cual eran exponentes en Santo Domingo los sacerdotes Gaspar Hernández, Pedro Pamiés y en Puerto Plata el veterano general Andrés López Villanueva. Movimiento pro-inglés se inclinaba a buscar la protección de Inglaterra a cambio de ventajas comerciales y lo encabezaba un propietario de las matas de Farfán, apellido Pimentel. Y 4, los afrancesados, compuesto por hombres maduros, la mayor parte de los cuales habían ocupado puestos administrativos dentro del gobierno haitiano anterior y que creían poder alcanzar la eliminación del dominio haitiano con ayuda de Francia. Los francesanos, a cambio de otorgarle a esta potencia privilegios políticos, arancelarios y territoriales, sus cabecillas visibles eran un rico propietario de Azua llamado Buenaventura Báez, que luego se convirtió en dictador, y el importante abogado y comerciante Manuel Joaquín del Monte. El gobierno provisional haitiano ordenó que se realizaran elecciones municipales el día 15 de julio de 1843. Elecciones que fueron ganadas en su mayoría por los miembros de la Trinitaria en el sector oriental. Victoria que agudizaría la lucha contra la dominación haitiana e hizo que el general Girard con sus tropas iniciara la persecución de los trinitarios en todo el país, obligando a Duarte a embarcarse a San Tomás para evadir dicha persecución. El movimiento quedó bajo el dominio de Francisco del Rosario Sánchez y buscando lograr nuevos adoptes lograron reconquistar para la causa de Tomás Bobadilla, antiguo funcionario del régimen de Boyer, que el nuevo gobernador haitiano había dejado fuera. Aunque Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, se hallaba ausente, la noche del martes 27 de febrero de 1844, en la Puerta del Conde de la ciudad de Santo Domingo, la República Dominicana era declarada por Francisco del Rosario Sánchez, jefe del movimiento tras la ausencia de Duarte, Tomás Bobadilla, representante de los conservadores, Ramón Matías Mella, Manuel Jiménez, Vicente Celestino Duarte, José Joaquín Puello, Gabino Puello, Eusebio Puello, Eduardo Abreu, Juan Alejandro Acosta, Remigio del Castillo, Jacinto y Tomás de la Concha, Cayetano Rodríguez, Félix María del Monte y otros patriotas, quienes expresarían a las autoridades haitianas su indestructible resolución de ser libres e independientes.
Ese martes 27 de febrero se izó la bandera dominicana en la Puerta del Conde. Ondeó en la ciudad de Santo Domingo la bandera bordada por Concepción Bona y María Trinidad Sánchez, junto con otras damas. La bandera había surgido en un proyecto representado por Juan Pablo Duarte, aprobado el 16 de julio de 1838 en la Trinitaria, donde se presentaron los colores y la forma de la enseña que representaría al nuevo estado que se denominaría República Dominicana. La naciente república quedó dirigida por una junta central gobernativa bajo el poder de los conservadores hasta el 14 de noviembre de 1844. En la que Pedro Santana es electo como el primer presidente constitucional de la República Dominicana. Hoy, 27 de febrero del año 2019, celebramos el 175 aniversario de que la República Dominicana fue declarada libre e independiente. Ya. Bueno, ahí estamos en el aire. Así es. Sí, mira, ahí hay todo un conjunto de informaciones que quisimos pasar para que la gente sabe que en las escuelas, en las escuelas de los diferentes niveles, ya la historia dominicana no se imparte como se impartía antes. A veces tú le preguntas a algunos estudiantes cosas elementales de la historia dominicana y eso no es casual. Eso ha sido como parte de una política de ir borrando en la de las futuras generaciones la historia de lucha y sacrificio que libró la República Dominicana durante todo sus existencias, desde su existencia hasta la fecha. Entonces es más fácil borrar de la mente de nuestros estudiantes, de nuestra juventud, y convertirlo en consumidores de estupefacientes, personas que de una u otra forma no tienen ninguna preocupación por la parte social, que no buscan ningún tipo de mecanismo para orientarse sobre lo que la gente dice. Porque el Papa decía en un momento determinado que una de las peores manipulaciones es las manipulaciones mediáticas. Y entonces cuando tú entras a los centros de comunicación nacionales e internacionales, lo que ve es una manipulación permanente sobre la realidad que se dan en lo que se refiere al problema de la información. Te dicen una información y te la repiten tantas veces que al final de cuentas tú crees, por ejemplo, tú sales ahí a la calle, para ponerte un ejemplo sencillo, y le preguntas sobre el problema de la guerra de Ucrania y Rusia. La gente dice que Rusia es el culpable de esas agresiones, pero no entra en el estudio y de ver los elementos. Y cuando tú ves que, por ejemplo, entra al caso de Nicaragua, el caso de Venezuela, el caso de Cuba, y tú ves las opiniones inversas de la gente, inclusive aquí llegó un momento que la gente pensaba que los cubanos se comían los niños, se desayunaban con un niño. Entonces, porque... Déjame decirte, sí. Mira, en el gobierno de Salvador Jorge Blanco empezó a aplicarse la política dictada por la Casa Blanca en materia de educación. Fue precisamente en ese gobierno que se relajó lo que se llama la educación. Y por eso tú ves que las vallas de las escuelas se dañaban, los pupitres se dañaban y los arrumbaban en un aula. Y pasó todo eso. Y los tigres vendían droga casi públicamente en las puertas, en las escuelas, y penetraban en el recreo a vender droga en las escuelas públicas, producto de que es una política que se le impuso al gobierno de Salvador Jorge Blanco por una disposición de la Casa Blanca de Estados Unidos. Eso salió de Estados Unidos, esa política. ¿Qué pasa? Que en Latinoamérica el nivel educacional de los niños superaba en algunas partes al de Estados Unidos. Hay personas que están en séptimo curso en Estados Unidos y se descubrió que no sabían ni leer ni escribir. Porque en Estados Unidos hay una política de enseñanza muy rigurosa, pero en grado universitario, para formar a aquellos que van a dirigir el Estado y todas esas cosas. Pero en los la producción, sí, pero en grado intermedio, su política de instrucción es muy débil, Y además de eso, en las escuelas en Estados Unidos se vende y se consume mucha droga, y por esa razón los Estados Unidos no podían dejar que en Latinoamérica
se formaran a jóvenes con mayores valores que los de ellos. Y fue ahí que diseñaron la política para Latinoamérica y aquí se aplicó como primer término en el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Ahí se permitió que entraran las drogas a las escuelas y se disminuyó lo que es el nivel de la calidad educativa del sistema dominicano de educación. Ahí fue que empezó toda esa desgracia. Bueno, yo sí sé que la educación es un arma del sistema para mantener la sociedad sumida, o sea, doblegada. O sea, se utiliza de ese tipo, de esa manera. O sea, se utiliza, es un arma del sistema, porque el Estado no quiere gente pensante, porque gente pensante que cuestione el sistema mismo puede traer una revolución. Por ejemplo, la misma situación en Estados Unidos ahora mismo es bastante compleja. Desde el gobierno de Trump. No, antes de Trump estaba Obama. Obama. Había un 60% de clase media. Hoy ya queda un 20% de clase media. Se han ido desplazando. Hay gente que está cayendo en la indigencia. Hay gente que para poder subsistir tiene que coger teletrabajo. Y todo eso, porque el sistema está en crisis. O sea, Estados Unidos tiene un arma, a pesar de que tiene todo el ejército más grande del mundo, tiene... No, el ejército más grande del mundo no. El ejército más grande del mundo lo tiene China. La Bueno, mayor. independientemente, pero el asunto es que el presupuesto militar de Estados Unidos Es el más grande del es mundo. el más grande del mundo. Sí. Entonces, debido a eso, hoy día esa situación ya no basta tener el ejército más grande del mundo, tener base militar en toda parte del mundo, porque el poder de Estados Unidos descansa en el dólar. Un dólar que se está requebrajando, está teniendo fisura. Antes el dólar era la moneda hegemónica, o sea, se utilizaba dólares, bueno, sobre todo después del acuerdo de Bretton Woods en 1971, donde ya se rompió ese acuerdo, que fue después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí ya con Nixon declaró en 1971 que ya no se podía respaldar en oro el dólar, y porque Francia y todos estos países venían ya con una cantidad de billete verde para cambiarlo por oro, y ahí ya la guerra de Vietnam fundamentalmente debilitó mucho la economía norteamericana, y la economía norteamericana descansa fundamentalmente en el dólar. Por eso que tienen ejército en toda parte del mundo, tienen bases militares. 600. 600 en Colombia, en todas partes del mundo. Pero eso, cuando el dólar ya, que no se está usando, hay el yen japonés, el Yuan chino. el yuan, el rublo ruso y toda esa moneda se están haciendo intercambios comerciales, y el dólar ya está amenazada, o sea, como moneda hegemónica en el mundo. El dólar era la moneda, la única moneda de circulación mundial, Sí, era el ¿no? dólar. Sobre todo el petrodólar, ya donde Arabia Saudita no podía recibir pago en otra moneda que no fuera para la compra de petróleo, que no fuera en dólar. Ya está recibiendo rublo, está recibiendo yen, está recibiendo de todas las monedas, o sea, euro y todo lo demás. Sí, pero igualmente lo está haciendo Venezuela, que fue uno de los primeros que empezó. Venezuela, hay que decir que Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo. Sí, pero fue el primero que empezó a diversificar la venta de crudo de su petróleo en moneda distinta al dólar. Y Rusia fue el primero que empezó, el primero fue Rusia porque empezó a recibir euro, a vender en euro a Europa, le vendía en euro y no en dólar, Rusia. Exacto. Y después- Irán, Irak
Por eso fue que mataron a Hussein, porque estaba tratando de que se comercializara una moneda diferente, y es decir que le invadieron en una invasión que fue absurda, donde decían que tenía armas nucleares. Y No, armas nucleares, no, química. Arma de destrucción masiva. Química, química. Exacto, arma de destrucción masiva. Y aún hicieron una investigación, y después que investigaron y determinaron que no había arma de destrucción masiva, entonces lo invadieron. Porque es un asunto de intereses. Les perjudicaba, ellos no querían, porque esos acuerdos que estaban haciendo perjudicaba la hegemonía del dólar como moneda mundial de dominio. Víctor hacía una referencia de algo importante que es bueno destacar. Es el problema de los temas, de la agenda de los países, de los gobiernos. Por ejemplo, tú señalabas la agenda en lo que se refiere al problema de la educación. Pero después entonces se ha estado imponiendo desde los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana la agenda gay. Y porque no solamente en la República Dominicana, sino en el mundo, porque se ha planteado una política de reducción de la población mundial. Sí, pero y eso es parte de todo un tinglaje que conecta con esa situación. Entonces, esa agenda que se han colocado en nuestro país y en otros países es parte de la geopolítica internacional de las grandes potencias, que ponen a los países satélites como los nuestros a girar en función de lo que son sus propios intereses y lo que son sus propias aspiraciones que deben de hacerse y manejarse en esos países. Mira, la oligarquía dominicana quiere una sociedad dominicana, no la quiere educada, la quiere cada vez más atrasada, con menos entendimiento, desvían la atención hacia temas de tipo culturales diferentes, religiosos, etcétera, para desviar la atención del problema principal, que es la emancipación de los pueblos. O sea, una sociedad educada no va a entrar en toda esta serie de situaciones que se producen en estos países. O sea, no es manipulada fácilmente. Es una sociedad alienada que controlan muy fácil, porque se mantienen bajo el nivel de entender los problemas básicos, muy fácilmente manipulada. Sí, pero déjame decirte que el problema de la agenda gay es que los países europeos, ellos te hacen préstamos, pero tú tienes que cumplir con ciertos compromisos. Es decir, te voy a prestar tanto, pero tú tienes que darme paso a la agenda gay. Entonces, es decir, a través de los préstamos, ellos tienen como condición de que generen maricones en República Dominicana. Y con la ayuda también. Sí. Tú quieres que te ayude de tal cosa, tú tienes que generar maricones en tu país. Si tú promueves el mariconismo en tu país, yo te ayudo con eso. Entonces, eso, miren, en España ya aprobaron el matrimonio y en algunas naciones y algunos estados, inclusive de Estados Unidos, se permite el matrimonio. Sí, pero no solo el matrimonio gay están permitiendo en España, sino también que después de los 16 años, no de los 21, que debería ser, porque ya a los 21, 22, es la persona madura, pero a los 16, que es prácticamente un adolescente, otro lo convence, cámbiate de sexo, y ya el tipo que es hombre pasa a ser mujer, y la tipa que es mujer ya quiere ser hombre, pero ni uno no tiene pene y el otro no tiene vulva. Entonces no entendemos cómo es la cosa. Si usted nació hombre, usted va a seguir siendo hombre toda la vida, aunque usted se haga una vulva, usted va a seguir siendo hombre. Porque entonces usted no va a poder engendrar, así es que se llama. Sí. Entonces, y si usted nació mujer, aunque usted se ponga un pene, usted va a ser mujer toda la vida, porque usted no va a poder empreñar entonces. No, y eso inclusive... y procrear. Uno de los problemas que tiene Europa ahora es que la población ha envejecido de forma enorme. Sí. Y eso le está creando un gran problema. Inclusive están incentivando a los países latinoamericanos a emigrar allá. Inclusive los que llegan le dan grandes incentivos para que tengan hijos. Como resultado de que esas poblaciones están llegando a unas edades, porque todas esas agendas que le han impuesto los países europeos, Estados Unidos y las grandes potencias,
al final de cuentas lo que está llevando a una situación de confusión emocional, como dice Víctor, de que el niño no sabe qué es una cosa ni otra. Que si eso que tú señalas en España, el problema del cambio de nombre se ha permitido, inclusive aquí se tomó una decisión en ese sentido. Ajá. Sí, en el sentido de que la gente podrá cambiarse el nombre. El apellido, el apellido. No, que tú puedes, aquí lo que se aprobó fue que normalmente se le pone el apellido del padre en primer término. Sí. Como por ejemplo, yo me llamo Víctor Señor Espinal, me llamo. Sí. El apellido de mi mamá es Espinal. Sí. Pero ¿qué resulta? Si yo quiero, puedo llamarme Víctor Espinal Señor. Eso fue lo que se permitió. Pero ese es el comienzo. Es el comienzo, sí, sí. Es el comienzo. Es el comienzo, Mira, sí. Cerrando ese tema, resumiendo, por ejemplo, el lunes, 178 aniversario de la independencia dominicana. Y además de eso, el primer presidente que tuvo la República, desgraciadamente, fue Pedro Santana, que está en el Panteón, que se está planteando sacarlo de ahí del Panteón Sí, Nacional. porque es un traidor. Y está ahí en el Panteón Nacional. Mire, cambiando de tema, usted sabe que el miércoles era el miércoles de ceniza. Sí, sí, sí. ¿A usted le gustan las habichuelas? Bueno, si aparecen por ahí. Sí, porque hay una cosa, hay gente que no sabe hacer habichuela. Ah, sí, sí. He visto habichuela con grano, habichuela dulce Pero con hay gente grano. que le gustan así. Sí, hay gente que le gusta así, pero A mí me gusta. es horrible. Una crema. Una crema espesa. Pero hay otros que hacen la habichuela y le echan casabe. Y eso es horrible, mano. Eso es horrible. Echándole Y le casabe. echan la galletica y la dejan ahí. Cuando esa galletica Se devorona. Eso es horrible. Ay, 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 ay. No me hable de eso, no me hable de eso. Miren, la habichuela con dulce. Usted le echa la galletita a aquella que se la va a comer la persona. Y en el momento. Entonces hay gente que le echa batata y se la deja ahí, la batata. Bien, la batata la pone un poco espesa, pero es increíble la cosa. Y hay gente que no cuela nada. Miren, la habichuela con dulce ya es fácil de hacer. Porque antes, mira, hacer una habichuela con dulce antes era con un molenillo ahí, mira. Y uno se le cansaba. Dice, ahora, escúchame, Víctor, ahora vamos a entrar al desnudo RD en cocina. En cocina, sí. Entonces, miren, antes era, y agarrar ese coco y guayarlo ahí, y con un molenillo, y la habichuela había que, con un pilón, machacarla, ahí, ahora no, ahora es, tú agarras una licuadora, echas toda la habichuela y lista. Y todo rápido y de forma fácil. Pero es una bendición. Denme un segundito. Ajá. Vamos a poner este videito para que entonces, sobre la base de este videito de la cuaresma, es un videito corto. Perfecto, que perfecto. nos permita, porque tenemos que hablar de las tradiciones también. Las tradiciones, correcto. Adelante, señor director, con el video sobre la cuaresma. Si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanita de notificación. Muy bien, ahora demos comienzo. Cada año la Iglesia Católica celebra el miércoles de ceniza, lo que significa que tus amigos católicos tendrán en sus frentes unas marcas negras que parecen más o menos a una cruz. ¿Pero por qué? ¿O qué es la cuaresma? ¿O por qué la necesitamos? Bueno, el miércoles de ceniza es el comienzo de la temporada cuaresmal, el periodo de 40 días que procede a la Pascua. La temporada de cuaresma es una representación de los 40 días que Jesús pasó, orando y ayunando en el desierto, antes de comenzar su ministerio público. Es tiempo de purificación y preparación para la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En el miércoles de ceniza, recibimos cenizas de nuestras frentes, para simbolizar que moriremos a nosotros mismos y a nuestra voluntad. Al ponernos las cenizas, el sacerdote o ministro dice, recuerden que eres polvo y al polvo volverás. Al decir esto nos recuerda que algún día moriremos y debemos entregar nuestra vida a Dios. Así que dijimos que la cuaresma era un tiempo de preparación. Pero, ¿cómo nos preparamos? Hay 3 pilares de la cuaresma. Estos son la oración, el ayuno y la limosna. La oración es el primero de los 3 pilares, y tener una vida de oración saludable es extremadamente importante en nuestra relación con Dios. La oración es como nos comunicamos con Él. No puede haber ninguna relación sin comunicación. Para crecer en esta relación con Dios, nosotros debemos de encontrar más tiempo para orar. Tal vez rezar 10 minutos más cada día, o tal vez rezar las estaciones de la cruz los viernes de la cuaresma.
El segundo pilar es el ayuno, uno de los aspectos más importantes de la Cuaresma. Los católicos de 18 a 59 años están obligados a ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Un ayuno simplemente significa no aperitivos entre comidas y una comida grande al día. Esto significa que nuestras otras dos comidas no pueden ser igual en cantidad a la comida más grande. También los católicos de 14 años en adelante deben abstenerse de la carne todos los viernes de la Cuaresma y el miércoles de ceniza. Otra parte del ayuno es asumir una penitencia específica. Por lo general, esto significa renunciar a algo que normalmente disfrutamos mucho, tal como dulces o televisión. Al hacer esto, nos recordamos a nosotros mismos que Dios es todo lo que necesitamos y nos liberamos de las cosas que no necesitamos. El tercer pilar y el último es la limosna. Esto significa hacer un esfuerzo especial para dar a aquellos que son menos afortunados que nosotros. Por ejemplo, podríamos ofrecer nuestro tiempo como voluntarios en un refugio para personas sin hogar, o donar una despensa de alimentos para ayudar a los menos afortunados. Así que esto es la Cuaresma, y a medida que se acerca la temporada muy rápidamente, ahora es buen momento para empezar a pensar qué harás para preparar tu corazón. Deja tu comentario y suscríbete a este canal si te gustó este video. Bendiciones. Bueno, ahí está. Sí, Eso es tradición. sí, esa es tradición. Tradición. Sí, Sí, pero nos está orientando sobre lo que es lo tradicional sí. formal. Mira, hay una parte que es bueno destacar. ¿Cuál es esa parte? Las tradiciones. Por ejemplo, ustedes recuerdan en sus años de infancia, por ejemplo, la gente los Viernes Santos hacía todo el día anterior. No podía producir ningún tipo de, hasta inclusive Ni barrer. ni barrer, ni hacer ningún tipo de cosas. Inclusive a los muchachos, lo más que le daban era la oreja, porque no se podía dar pela, no se podía hacer una serie de cosas. Y había mucha, con relación a las relaciones de pareja, mucha, no decisiones, sino tabúes que la gente tenía con relación a eso. Hay un elemento que yo quisiera destacar con relación al problema de la Semana Santa. Ustedes recuerdan, después del el lunes, cuando la gente regresaba a sus hogares, los grandes titulares de la cantidad de accidentes y de gente fallecida que se producían en esa época. Eso ha disminuido significativamente, inclusive por los procesos operativos que hacen las autoridades y los mecanismos que se han creado, que han reducido significativamente esos accidentes, porque es una contradicción de un periodo de reflexión, de que la gente debe de entrar en reflexión, y eso se ha convertido en un libertinaje, en sentido general, en beventina, en actitudes fuera de control, y además de eso, el exceso de la delincuencia, porque hay personas que, miren, por estos aparaticos, dicen, voy a salir, nos vamos todos de viaje, y lo suben a las redes, y el delincuente dice, pues vamos. Ustedes recuerdan el famoso criterio que tenía, que decía Tres Patines, que su mamita siempre leía la social, porque en las sociales salía la gente que dejaba la casa sola, la gente que ese tipo de cosas. Entonces, nuestra recomendación antes de que ustedes entren para nuestros ciudadanos, primero, actúe con mucha prudencia, porque en estas fechas de Semana Santa hay muchos irracionales conduciendo en las ciudades, inclusive hasta con mucha sustancia que no son las mejores consejeras en la conducción del vehículo. Trate de dejar a alguien en su hogar si van a salir en familia, o por el contrario, si tiene cámara, esté permanentemente chequeando y vigilando, porque ahora usted puede salir de su casa con Sí, la pero cámara. es bueno aclarar, está bien. Sí. Usted está en Sosúa, está en otra parte y usted está viendo por su casa, el ladrón se metió a su casa, se llevó todo, ¿qué usted va a hacer? Porque la cámara no lo impide que roben, la cámara lo que dice es quién robó. ¿Quién robó? Entonces, esa es una parte, o la otra parte que también es bueno destacar, que actúen con convenimiento en el problema de la comida, porque en esos tiempos hay muchas intoxicaciones alimenticias, y hay muchas intoxicaciones con bebidas alcohólicas, y evite consumir alcohol adulterado, porque por ejemplo esta semana murieron 2 personas con la bebida, que nosotros en diciembre, ustedes recuerdan que eso fue
una cantidad enorme de personas que murieron con bebidas adulteradas y que aquellos que hacen eso la utilizan en otro tiempo. Y finalmente actúen dentro del marco de la prudencia para que puedan regresar el próximo, después de Semana Santa, puedan regresar nuevamente a su hogar y acompañar a su familiar y no lo dejen desprotegido de su presencia. Perfecto, miren, hay compañías licoreras que se preocupan y andan atrás de los falsificadores. Y antes se falsificaba la bebida alcohólica, pero no le echaban un producto que hay ahora. El producto que hay ahora te la iguala a una bebida original. Pero ¿qué resulta? Ese producto te desbarata por dentro. El etanol. El etanol. Entonces, ¿qué pasa? Eso es corregible. Podemos decir que había una droga que causaba pelota y deformaba a la persona en Estados Unidos, y los Estados Unidos, ellos lograron eliminar esos químicos que no tuvieran el alcance de los narcotraficantes, los procesadores de droga, y ya esa droga no existe, porque Estados Unidos no quería eliminar el negocio de la droga, sino lo que quería era que no se hiciera, fuera más saludable. que fuera más saludable. Bien. Entonces, eso en el país también se puede lograr. O sea, si hay una voluntad política del gobierno para controlar el etanol, entonces eso se logra y esa sustancia no cae en manos de esos inescrupulosos, exactamente así mismo, como usted dice, cualquier falsificación que se haga, que es difícil que se pueda impedir del todo, pero no va a afectar la vida humana.